Buenas noches, doctor Buenas Cruz. noches. Buenas Encantado noches. de tenerlo en sala. Estimados Gracias. participantes, voy a proceder a presentar a nuestro último ponente del día de hoy. Con nosotros está el doctor Santiago Cruz Montesinos. Él es médico tratante del Departamento de Cuidados Intensivos del Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas, coordinador del Departamento de Cuidados Intensivos del Hospital Nova Salud de La Tacunga, médico tratante de Medicina de Emergencia, Críticos y Medicina Interna en Clínica San Francisco de La Tacunga, bien médico tratante de la UCI del Hospital General Isla Tacunga, médico tratante del Departamento de Cuidados Intensivos del Hospital General La Tacunga. Muchas gracias, doctor Cruz, por su presencia en con este congreso. El tema que nos va a presentar el doctor es la terapia de sustitución renal como coadyuvante en el tratamiento del paciente con COVID-19 severo. Doctor Cruz, buenas noches. En este momento ya tenemos habilitada su cámara, pues para que proceda a compartir su pantalla y pues nos ayude con su exposición. Muy buenas noches. Agradezco a Semexpo por la invitación. Estamos aquí presentes cuando ya son las 20:50 para hablar de la terapia de la sustitución renal como coadyuvante en el tratamiento del COVID severo. Es un tema de suma importancia en relación que esta enfermedad hasta el momento no tiene un panorama claro de terapia. Y en ese sentido, nosotros iniciamos nuestra conferencia manifestando que no tenemos ningún conflicto de interés. Nuestros objetivos académicos propuestos van a ser... Doctor, ¿Aló? mil ¿Sí? disculpas, no estamos viendo su exposición. Permítanme compartir, por favor. Ok, parece que hay un problema. No sé si me escuchan, pero no tengo el link. ¿Aló? ¿Sí me Sí, estamos escuchan? escuchando. No tengo... No puedo compartirles. A ver, un minutito, por favor. Ahí tal vez. Ahora sí, doctor, tenemos su pantalla. A ver, un minutito, déjeme compartir. ¿Sí? Perfecto, doctor. Ahora sí tenemos la presentación en pantalla completa. Un minutito. Ok, bueno. Lamento este percance, pues nuevamente un saludo cordial a todos y esperemos que estos aspectos prácticos les sean de mucha importancia en sus actos y en su trabajo clínico. Es decir, vamos a hablar sobre la terapia de sustitución renal como coadyuvante en el tratamiento del COVID-19 severo. En ese contexto manifestamos que no tenemos ningún conflicto de interés. Nuestro afán es compartir los conocimientos prácticos que lleven a una adecuada práctica clínica. Y nuestros objetivos académicos que nos habíamos planteado es revisar la introducción sobre este tema, hablar algo sobre las tormentas de citoquinas, así como también de los mecanismos de purificación sanguínea. Hablaremos sobre la hemofiltración de alto volumen, hemodiálisis convencional de alto flujo, hemoabsorción y la terapia plasmática, todo esto enfocado en el COVID-19 severo en pacientes que se encuentran en la unidad de cuidados críticos. Al fondo vemos al pangolín. Este animalito es un mamífero en el cual pues se le ha determinado como el reservorio del SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 como tal es un virus, el más grande de los coronavirus. Tiene un genoma de 27 a 32 kilodaltons y pues tiene algunas variantes como son alfa, beta, la delta y la gamma. Las dos primeras pueden afectar a mamíferos y aquí en este cuadro observamos pues las variantes más comunes que afectan a los humanos. Hablando rápidamente de la fisiopatología, vamos a decir que se unen al receptor de carbopeptidasa en la enzima convertidora de angiotensina del tejido pulmonar, así como también de los monocitos y macrófagos. Y esto va a desencadenar
pues la liberación de citoquinas, quimiosinas. Esto a través de la producción de interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 10, así como la producción del factor de necrosis tumoral alfa, que va a llegar a determinar una disrupción endotelial, así como trombosis, microperfusiones y en definitiva todo esto nos va a conducir a un fallo multiorgánico que va a ser desencadenado por lo que se denomina la tormenta de citoquinas. La tormenta de citoquinas a los cuales muchos autores le adjudican como la principal causa de las complicaciones. Es así que Perman considera que este es el determinante más importante para que el COVID-19 genere la mortalidad, así como también la elevación de la interleuquina 6 se le ha correlacionado con el distrés respiratorio, con la insuficiencia respiratoria, esto de acuerdo al autor Chen. Entonces, cuando se libera la interleuquina 6, va a entrar a estas células innatas de la inmunidad a través de la unión del receptor de interleuquina 6M, que va a formar un complejo con la glicoproteína 130, y esto a través de la transducción intracelular por mecanismos de los complejos JAK y STAT3, va a generar una pleocitosis, es decir, va a generar va a traer más células como células NK, como linfocitos T, linfocitos B, macrófagos, y esta va a ser un mecanismo de retroalimentación positiva que se va a producir de forma excesiva y va a llevarnos a la tormenta de citoquinas. La tormenta de citoquinas como tal es la respuesta inflamatoria excesiva que se da en enfermedades virales. Sin embargo, el denominado síndrome de tormenta de citoquinas se le correlaciona o se le denomina a la elevación de interleuquinas, pero con un fallo orgánico fulminante. Cabe anotar que en el COVID, las citoquinas principales que se elevan son la interleuquina 2, la interleuquina 6, la interleuquina 8 y el factor de necrosis tumoral alfa. Sin embargo, también se ha visto que hay una disminución de esta citoxina, la interleuquina 10, que como todos sabemos es una interleuquina antiinflamatoria. Entonces, no se sabe hasta el momento si es que actuar sobre esta vía de las tormentas de citoquinas tiene realmente algún impacto en reducir la mortalidad. Y para eso se ha planteado algunas terapias, como se ha planteado la terapia de restitución renal, pero esto en el MERS-CoV-2, en esta previa afección determinada por coronavirus, se vio que estas terapias de restitución renal podrían generar mayor mortalidad. Entonces cabe a duda decir, ¿sirve o no sirve? Para esto, el doctor Claudio Ronco ya fue el que primero propuso en que la terapia de restitución renal podría utilizarse como tratamiento para el COVID-19. De hecho, la terapia de restitución renal sí se ha venido utilizando como un mecanismo más para depurar estos factores inflamatorios en sepsis desde el año de 1990. Pero en COVID se le ha planteado que debería utilizarse únicamente como una terapia para investigación o compasiva. Entonces, las indicaciones siguen siendo claras en utilizarlo en pacientes con oliguria, en pacientes con sobrecarga hídrica, hipervolemia, con hipercalemia, así como también trastornos de acidosis. Sin embargo, cabe plantear la probabilidad de utilizar en etapas tempranas en pacientes con respuesta inflamatoria excesiva que tengan COVID y que también estén haciendo un fallo orgánico, entonces, o un fallo renal. Entonces, para esto se recomienda que de preferencia sea un acceso vascular de mayor a 12.5 y que se procure insertar de preferencia en la vena yugular derecha. En cuanto pues a la prescripción cuando se utiliza en las terapias de restitución renal continua, la dosis es de 25 a 30 ml kilogramo por peso.
entonces, de peso. Entonces, este contexto tiene que basarse principalmente en las terapias de restitución renal, en las modalidades de la hemodiálisis veno-venosa continua y hemodialfiltración veno-venosa continua. Es un tanto difícil plantearse o tener el concepto clínico de en qué paciente iniciar o cómo monitorizar y tomar en consideración los cálculos para poder programar la máquina, pero una forma como nos han facilitado la vida algunos autores mexicanos es a través de esta aplicación que se llama Adequator. Entonces nosotros llenamos los datos con respecto al paciente y esto nos va a dar la forma de cómo programar e incluso cómo monitorizar. Las complicaciones renales en los pacientes sépticos, en los pacientes de terapia intensiva, llegan a ser aproximadamente un 40%. Llegan a tener un fallo renal y de estos aproximadamente un 20% requieren el uso de terapia de restitución renal. Los mecanismos del fallo renal van a ser usualmente secundarios a la sepsis, a la hipovolemia, a nefrotoxinas, así como a disfunción del ventrículo izquierdo y desde el punto de vista molecular pueden ser por lesiones celulares citotóxicas, así como también por daño a nivel de los microtúbulos y daños a nivel de la mitocondria. Entonces, las terapias de restitución renal pueden plantearse como un elemento que venga a prevenir todas estas lesiones, que vengan a disminuir este impacto en el fallo orgánico. Y en ese sentido, se ha planteado que la terapia de restitución renal viene a ser una alternativa porque viene a disminuir los productos inflamatorios y es a través de un mecanismo de extracción de sangre del paciente y esta sangre va a pasar a través de estos filtros, tras lo cual la sangre nuevamente va a ingresar al paciente. Los beneficios que se han comprobado es la estabilización hemodinámica, así como también la disminución del uso de vasopresores, la prevención del daño de órganos en los pacientes, sobre todo con enfermedad severa. Entonces, la insuficiencia renal aguda en pacientes críticos es común. Sin embargo, en los pacientes con COVID, en China, en los estudios iniciales en China, se vio que tenía una epidemiología entre el 5 a 25% de los pacientes con COVID, COVID severo, desarrollaban fallo renal agudo. De estos, el 30% necesitó la terapia de restitución renal. Y las modalidades más usuales, más utilizadas, fueron la terapia de reemplazo renal continua. Esta terapia de reemplazo renal continua no ha demostrado superioridad al resto de las terapias, pero sí es evidente que mantiene una mejor hemodinamia, una mejor estabilidad hemodinámica, así como también ayuda a depurar de mejor manera el exceso de líquidos y también una depuración más rápida o más bien dicho o superior, una depuración molecular más adecuada. Tenemos otro tipo de terapias que son la terapia de reemplazo renal intermitente continua, que se le ha denominado PIRT, y la hemodiálisis intermitente. Estos tres tipos de terapias se han empleado en pacientes con COVID. Y lo que el intensivista tiene que saber es que pues en estos tiempos se tiene que utilizar de forma apropiada los recursos. De esta manera se sugiere que el acceso sea en primer término ubicado en la vena yugular derecha para tratar de evitar que se dañe o a su vez que tenga una vida útil muy reducida y sobre todo en aquellos pacientes que van a ir a pronación. Los mecanismos que permiten este beneficio básicamente son la eliminación de las citoquinas, así como también la eliminación de los patrones moleculares asociados a patógenos. Esta eliminación de las citoquinas es más efectiva cuando estas moléculas se encuentran entre 5 a 50 kilodaltons. Si bien estas terapias todavía se encuentran en estudio,
son terapias que nos vienen a coadyuvar al tratamiento en el aspecto que nos van a favorecer una alternativa. Y en ese sentido, pues las terapias de restitución renal determinadas como toda terapia que determine la extracción de sangre para sustituir la función renal, pues es considerada como terapia de restitución renal continua. Los modos de la terapia ya mencionamos son el SCOP, la ultrafiltración lenta continua, que permite sacar de preferencia volumen líquido, la hemofiltración veno-venosa continua, que saca toxinas y moléculas de alto peso molecular, y la hemodiálisis veno-venosa continua, que saca principalmente toxinas y moléculas de peso menor. La hemodialfiltración veno-venosa continua, que es una mezcla de la hemofiltración con la hemodiálisis. En ese sentido, vamos a especificar un poquito más lo que es la hemofiltración de alto volumen. La hemofiltración es el paso de solutos junto con líquido a través de una membrana hacia un espacio convectivo. Esta terapia o el éxito de esta terapia va a depender del tamaño del soluto, así como también de la membrana, así como también de la ultrafiltración. Esto, aparte de eso, también la temperatura va a influir, y se ha dicho que es efectivo en sepsis. Hay estudios que hablan claramente sobre el beneficio que puede haber en cuanto a la eliminación de los factores inflamatorios, sobre todo cuando la programación es de 75 a 120 ml kilogramo hora de los flujos, pero los inconvenientes pueden ser que pueden eliminar de forma excesiva antibióticos, electrolitos, y puede haber una excesiva eliminación de los macronutrientes. Sin embargo, la hemofiltración en la terapia de restitución renal en COVID es la terapia más utilizada, y las dosis pueden, en alto volumen, pueden llegar a requerir mayores o pueden llegar a ser mayores a 35 mililitros kilogramo hora. Todo esto ya ha surgido a partir de las hipótesis iniciales que se determinaron a partir del año 2003, que fueron establecidas por Ronco y por Alexander, que mencionaban sobre la concentración máxima de mediadores, que se referían a la producción excesiva de factores inflamatorios que llevaban a hacer o tener una velocidad mucho mayor que la producción de los azoados. Entonces, viene siendo el punto, viene siendo el meollo, el problema de este asunto. Y en ese sentido, pues en este protocolo que se ha denominado protocolo Conveni, se ha planteado que para iniciar la terapia dialítica se tome en consideración en el paciente COVID patrones o factores epidemiológicos, como puede ser la frecuencia respiratoria, una frecuencia respiratoria mayor a 25, una frecuencia cardíaca mayor a 125, que presente disnea o que tenga un trabajo moderado, un trabajo respiratorio incrementado, así como también tiraje intercostal, o paciente que presente confusión, así como también un paciente que tenga este contexto en el fallo renal, podría señalarnos la necesidad ya del inicio de la terapia de restitución renal, así como también puede ser también tomado en consideración en pacientes que tienen más de 65 años, en pacientes que tengan un dímero D mayor a 1000 nanogramos mililitro. Entonces, en ese sentido, puede tomarse en consideración el inicio. Este estudio fue realizado con la membrana Osiris, que es una membrana que está hecha del sulfato de acronitrilo y que tiene la característica de ser eficaz para eliminar este tipo de factores inflamatorios. Sobre todo estos factores, estas toxinas lipopolisacáridos y también las endotoxinas de las bacterias gram negativas. En COVID
no, lamentablemente no ha demostrado ya en estudios que se han hecho enfocados precisamente en pacientes con el virus, el estudio IVORE, no ha demostrado un beneficio claro o disminuir la mortalidad a los 90 días, de tal forma que la hemofiltración, si bien sería efectiva en sepsis, en los estudios previos, ya hablando en términos de COVID, no ha mostrado superioridad o no ha mostrado disminución de la mortalidad. En cuanto a la hemodiálisis convencional de alto flujo, su mecanismo base es la difusión. La difusión es el paso de las moléculas de un gradiente de mayor concentración a través de una membrana a un gradiente de menor concentración. El aclaramiento va a depender, la efectividad del aclaramiento va a depender del peso molecular, así como también de la concentración y de la temperatura a la cual se realice esta terapia. Esta membrana saca o elimina de mejor manera las moléculas que se encuentren entre un peso de 30 a 40 kilodaltons. Y se está utilizando unas membranas que se denominan membranas de corte, que tienen algunas particularidades que le generan mayor efectividad en esta terapia de purificación renal, de purificación sanguínea. Entonces, puede ser, esta tiene la característica que eliminan moléculas de este tamaño, de 30 a 60 kilodaltons, así como también pueden mejorar la función de las células inmunes. Y la hemodiálisis en la terapia de restitución renal puede ser en función de estos dos modos: hemodiálisis veno-venosa continua y hemodialfiltración veno-venosa continua. La hemoabsorción es el contacto de la sangre con un agente absorbente. Este agente absorbente va a tener unas características que van a fijar a las moléculas, que van a depender de interacciones hidrófobas, así como también de atracción iónicas, así como también de las fuerzas de Van der Waals y las fuerzas de uniones. Hay algunos tipos de filtros que han sido estudiados y pues empleados en la hemoabsorción o hemoperfusión. Entonces, los filtros que se les han denominado de Jafron, los AN69ST, están hechos de este material, metacrilato de polimetilo. Hay otros filtros que se han basado en polimexina B, que es un antibiótico glucopeptídico que tiene neurotoxicidad y nefrotoxicidad, pero que tiene una gran capacidad de ligarse a las bacterias gram negativas. Este se ha limitado el uso, como les menciono, por la toxicidad que tiene, pero en los últimos tiempos se le ha juntado a un cartucho de poliestireno que le ha fijado y le ha inmovilizado, y de tal forma que se ha vuelto a utilizar. Sin embargo, de la misma manera, en los estudios no hablan de un beneficio claro de la hemodialfiltración o de la hemodiálisis en pacientes que estén cursando también con COVID o que también se encuentren con choque séptico mediado por endotoxinas. No hay un beneficio, más bien no reduce la mortalidad hacia los 28 días. Entonces, una alternativa puede ser también el dispositivo CytoSorb, que es un dispositivo de un material biocompatible que se une de la misma manera a las moléculas de este tamaño y que es efectivo para sacar de la sangre, para limpiar al factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6, la interleuquina 1B y la interleuquina 10. Este dispositivo CytoSorb tiene una capacidad de 200 a 350 ml, pero tiene una membrana que puede tener una superficie de hasta 45,000 metros cuadrados. Entonces, el flujo en el que se le puede programar a esta membrana puede ser entre 200 a 700 ml hora, es decir, puede ser de alto flujo.
Las indicaciones clínicas que nos podrían sugerir que utilicemos este producto puede ser pacientes que se encuentren en entornos graves, pues de pacientes que se encuentren con un choque refractario, que se encuentren con un SDRA, que tengan niveles elevados de interleuquina 6. Se ha planteado el valor entre 300 a 500 picogramos mililitro, así como también puede ser aquellos pacientes que están con pH menor a 720 o alteraciones en el aclaramiento del lactato, así como también aquellos pacientes que se encuentran en una franca ratomiolisis. Ya enfocados nuevamente en los pacientes con COVID, los estudios determinados por Rieder han determinado que hay un aumento de la mortalidad a los 30 días en el grupo de absorción de citoquinas que emplearon al Cytoxan. En este grupo se juntaron pacientes con un distrés respiratorio importante y en ellos entraron a terapia de ECMO. A un grupo se le apoyó con Cytoxan y a otro no, pero como les menciono, al determinar los puntos de si es que había reducción de interleuquina 6, hubo, pero pudo aclarar de forma adecuada la interleuquina 6, pero sin embargo la mortalidad no disminuyó, más bien aumentó hacia los 30 días. Este es un filtro que se ha denominado de Blosky, es un filtro que ha llegado a los hospitales, a ciertos hospitales públicos de Ecuador, es el filtro Blosky MG1, es un filtro que está hecho de policarbonato y que es el que se utiliza de forma preferente en la hemoperfusión. Tiene la característica que puede ser programado flujos entre 100 a 200 ml hora, unos flujos mucho menores de los que se utilizan en el filtro de Cytoxan. Y la característica es que elimina de preferencia la beta-2 microglobulina, así como la interleuquina 6, la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral y ciertos productos de oxidación. Este producto se le ha estudiado y en este trabajo en el cual utilizaron el filtro Bioski, también el filtro Cytoxan, se observó que con el filtro Cytoxan disminuyeron los valores desde un valor cuando se utilizó de forma inicial el filtro Cytoxan, desde un valor de 800 hasta un valor en torno a 100. Entonces, luego se le apoyó con el filtro de Bioski y también se pudo depurar de forma adecuada, de tal forma que en este reporte de caso pues tuvieron un beneficio. Aparentemente el paciente sobrevivió o tuvo un beneficio en relación al uso de estos productos. En cuanto al uso del filtro, el filtro Jafron es un filtro que puede ser de 130, se le ha denominado 230, 330 y 380. Es este filtro que es un copolímero estireno y hecho de vinil benceno. De puras sustancias de 500 daltons a 60 kilodaltons, y estas son las moléculas que habitualmente elimina. Sin embargo, la aplicación de este filtro del 330 es eficaz sobre todo en el choque séptico, en lesión pulmonar aguda, en pacientes significativamente graves con trastornos de la hemodinamia importantes. Entonces aquí tenemos el filtro Jafron 330, tiene una característica importante de eliminar mediadores inflamatorios, entre los que sobresalen el amonio, el fenol, y puede incluso tomarse en consideración en aquellos pacientes que están haciendo fallo hepático. El Jafron 230 tiene la característica más bien de eliminar toxinas, como pueden ser las biotoxinas veneno de abeja, venenos de serpiente, envenenamiento por hongos, así como también se ha utilizado en la eliminación de drogas en casos de sobredosis con benzodiazepinas, barbitúricos, digoxina o citostáticos. Otro filtro que ofrece
que ofrece probablemente beneficio para los pacientes sépticos es el Osiris, que se le ha denominado AN69. Este va a trabajar por difusión y por convección. Está hecho por polietilenamina, la característica principal que va a sacar líquidos y toxinas, y tiene 3 membranas. Esta membrana, una membrana que va a sacar principalmente endotoxinas, otra que va a hacer las funciones de depuración renal característica, y otra membrana que va a tener heparina. Este filtro funciona de preferencia en esta máquina, en el Prisma Flex o en el Prisma. Entonces, es una máquina que tiene todos los modos de depuración renal, de la terapia de restitución renal venovenosa continua lenta. Entonces, este Osiris se utiliza de forma habitual o está sugerido para aquellos pacientes con un distrés respiratorio, pacientes graves, incluso ya ha sido aprobado para el uso en pacientes con COVID-19. De la misma manera, y ya en estudios prospectivos, cabe mencionar que no hay estudios de gran impacto, de gran magnitud, de poblaciones realmente altas. Sin embargo, en este estudio de Gianluca Villa, tras evaluar a 37 pacientes, donde se evaluó la reducción de interleuquina 6 de la misma manera, fue muy eficaz para reducir esta interleuquina, y tuvo una disminución de la mortalidad del 63 al 54%, tuvo pues una disminución de la mortalidad de forma importante. Ya en comparando ya los filtros, vamos a tener que el filtro MG, tiene pues un volumen de 150 a 250 ml, que pues es muy parecido al filtro de Cytoxan. Entonces, vamos a considerar también los flujos, siendo la característica que el flujo del dispositivo Cytoxan viene a ser mucho más alto. Entonces, puede generar depuraciones renales más importantes. Este trabajo lo hicimos en el Hospital Militar. En el Hospital Militar de Quito nos planteamos a descubrir o evidenciar qué era lo que estaba pasando con el uso de la terapia de restitución renal a través de la hemoperfusión. Este estudio se hizo en 12 pacientes a través de un estudio descriptivo longitudinal. Se evaluó a los pacientes que recibieron 2 sesiones de hemoperfusión en el contexto de pacientes con COVID demostrado por PCR que evidenciaban niveles elevados de interleuquina 6. Entonces se vio, tuvimos 12 pacientes, de los cuales, 11 pacientes, de los cuales 8 fueron masculinos, y la mitad de estos pacientes tuvieron SDRA moderado y la mitad tuvieron SDRA severo. Entonces, ellos tuvieron al menos 2 sesiones de hemoperfusión. La edad promedio de años de nuestra población fue de 54 años y tuvieron un Apache de 6, así como también un SOFA de 7. La depuración, en resumen, de los valores pre y post, se evidenció una disminución ostensible de la interleuquina 6 de 134 a 18 en las valoraciones posteriores, pero la mortalidad no cambió. La mortalidad se evidenció que fue del 37.5%, muy similar a otros trabajos que evidencian que la mortalidad en UCI es del 31%. Entonces, pudimos concluir que la terapia de restitución renal, la hemoperfusión, no tuvo mayor beneficio sobre nuestros pacientes con COVID severo que ingresaron a la unidad de cuidados intensivos. En cuanto a las terapias plasmáticas, la plasmaferesis es la extracción como tal de la sangre y la separación del plasma de los productos formes. El plasma se lo hace pasar a través de una columna
de depuración y posteriormente se lo vuelve a entregar al paciente. En cambio, el recambio plasmático es la separación del plasma de los productos formales de la sangre, pero la compensación con plasma antes de que retorne al paciente. Como tal, esta terapia todavía no tiene mayores estudios en COVID-19. Sin embargo, sí sabemos que se lo ha utilizado de forma amplia en pacientes con enfermedades autoinmunes. Aquí los estudios en COVID todavía, como les menciono, todavía tienen que llevarse a cabo. No hay muchos trabajos de plasmaferesis en relación a COVID. Sin embargo, en este trabajo que se empleó en pacientes con una infección neurológica, mostró un beneficio. Entonces, para pacientes con COVID-19 se ha sugerido que el recambio plasmático sea entre 1.5 y 2 veces el volumen plasmático, con depuraciones entre 2 y 4 horas. Y las tasas de flujo sanguíneo se menciona que deben ser del 50 a 80 ml por minuto. Nosotros concluimos que la hemoperfusión puede ser una herramienta valiosa junto con otras terapias, especialmente en circunstancias de inflamación sin tratamiento causal. Sin embargo, esta terapia tiene que tenerse mucha precaución y los reportes que se han realizado tienen que evaluarse con sumo cuidado, puesto que no hay reportes claros de un franco beneficio. En definitiva, estas terapias se pueden considerar como un tratamiento de rescate o complementario con el fin de eliminar la tormenta de citoquinas relacionadas con la insuficiencia respiratoria aguda y la disfunción multiorgánica que se presenta en la enfermedad grave, con un posible beneficio adicional de poder reducir la alta carga viral. Yo les agradezco mucho por su atención. Espero que estos conceptos sean de suma importancia para su práctica diaria. Muy buenas noches. Gracias, doctor Cruz, por la exposición. Realmente, pues, un tema muy importante para toda nuestra práctica y ahondando también bastante en lo que hemos hablado del día de hoy. Hemos topado el tema en algunas exposiciones y pues creo que esto es magnífico para concluir con lo que ya revisamos. Estamos, doctor, con unas preguntas, nos tenemos un poquito de tiempo para responderlas. Vamos a resolver las dudas del auditorio a continuación. Concretamente, Doc, con este caso de la plasmaféresis en estos pacientes, estamos hablando de ciertas complicaciones que pueden presentarse e incluso dentro de las exposiciones previas nos habían comentado que la plasmaféresis en ciertas ocasiones no se indica para estos pacientes. ¿Cuáles son las consideraciones que se tuvieron en estos estudios que usted ha presentado para, pues, iniciar estos tratamientos, sobre todo en pacientes que tienen COVID-19? Bueno, la consideración principal fueron la elevación de los factores inflamatorios. Se habló de que puede ser que la interleuquina 6 esté en valores entre 300 a 500. También se ha planteado que la ferritina sea un marcador para denotar el inicio que puede estar sobre 1500. Entonces, sin embargo, el estudio Convenis, el protocolo Convenis, ha planteado que para iniciar una de estas pautas se tome en consideración factores epidemiológicos, como por ejemplo, un paciente mayor de 65 años que está con franco fallo orgánico, con fallo renal, con fallo respiratorio denotado por una frecuencia respiratoria mayor a 25, una frecuencia respiratoria cardíaca mayor a 125, con alteración ya neurológica. Entonces se puede considerar que si tenemos factores inflamatorios, ferritina, interleuquina 6 elevados y en el contexto epidemiológico que se le mencionó, el epidemiológico clínico, pues se puede considerar el uso de estas terapias de depuración, estas terapias de depuración sanguínea. Sin embargo, como les menciono, la plasmaferesis puede ser, de acuerdo a los estudios que se han empleado, la mayor parte se han utilizado en pacientes con COVID y con enfermedad
neurológica, la plasmaferesis puede ser empleado en pacientes de este tipo, con fallo orgánico importante, COVID severo y con lesión neurológica, podría ser un contexto importante para donde podría emplear la plasmaféresis. Correcto, y justamente hablando de la plasmaféresis, hay una pregunta adicional que se refiere a que si usted recomendaría en pacientes jóvenes que no han presentado una disminución de su uso de su estado inflamatorio, ¿esta plasmaféresis sería adecuada en estos pacientes? Ok, estas terapias de la plasmaféresis no tiene muchos estudios como a diferencia de que la hemoperfusión. La hemoperfusión sí se ha utilizado de forma habitual, pero no en pacientes menores de 18 años, sobre todo con el filtro Oxiris. No se ha recomendado. Hay algunos de estos filtros que han venido siendo aprobados por la FDA, pero otros no han tenido esta certificación lamentablemente. Y de hecho, este tipo de terapias, todas estas son como un tratamiento alternativo o tal vez compasivo. Entonces, podrían emplearse más bien como recursos adicionales tras emplear otras alternativas que no hayan sido beneficiosas. Correcto, y pues bueno, creo que es un campo que tenemos que seguir investigando y pues seguimos en la práctica médica evolucionando. Doctor Cruz, esas serían las preguntas. Por el momento el auditorio queda satisfecho pues con su exposición, con su charla y nosotros quedamos también muy agradecidos por su presencia y por su participación en este congreso. Sin más que decirle, muy buenas noches, muchas gracias y esperamos contar con su Gracias presencia en una próxima ocasión. a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias, Doc. Encantado. Buenas noches a todos los participantes. Recordarles nuevamente que en este momento finalizamos este día de congreso. El día de mañana, pues no tendremos jornada académica, pero la retomaremos el día lunes a partir de las 5 de la tarde, como es habitual.